Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión de Discipulado de Iglesia Cristiana Sion. Nuestro tema el día de hoy será Juan capítulo 17, versículos del 5 al 8. Pero antes de iniciar con el desarrollo de nuestro tema, vamos a orar que el Señor abra nuestro entendimiento para la palabra y que la palabra sea sembrada en nuestros corazones y produzca fruto abundante para gloria de Él. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, que tenemos el privilegio, Señor, de reunirnos por este medio para poder escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, Señor, tome esta palabra y la siembre en nuestros corazones, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, para que tu palabra, Señor, sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. También, Señor, en esta hora venimos declarando que toda fortaleza, argumento y altivez que se levante en contra del conocimiento tuyo, Señor, es quitada y destruida por la unción de tu Espíritu Santo y todo pensamiento llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar nuestro estudio con el pasaje de Juan capítulo 17, versículos del 5 al 8. Dice la palabra: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Lo primero que Jesús les dice en este pasaje, o lo primero que Jesús dice en este pasaje, es: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo que estaba el Señor profetizando es que al morir, resucitar y partir de nuevo con el Padre, Él iba a ser restaurado a la gloria de la cual se había despojado para hacerse hombre, y de la cual nos habla la palabra en Filipenses capítulo 2, versículos del 8 en adelante. Es decir, que Jesús estaba anunciando que toda la gloria que le correspondía como Hijo de Dios y como Dios mismo le iba a ser restaurada, de tal manera que el Jesús hoy no es la imagen de Jesús hoy no es, y la identidad de Jesús hoy no es la misma del Jesús que encontramos en los evangelios. Recordemos que en los evangelios Él no se vino a manifestar a sí mismo, sino que Él vino a manifestar al Padre. Dice la palabra en Juan capítulo 14, versículos del 6 al 8, que el Señor es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él, y que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Por lo tanto, Jesús en su ministerio terrenal vino a revelar al Padre. La revelación de Jesucristo la encontramos en todo el transcurso del Antiguo Testamento, como la palabra de Dios, el poder de Dios, el verbo de Dios, la sabiduría de Dios, el ángel de Jehová, el Señor, el Salvador, el juez justo, el más que vencedor, etc. Una imagen adecuada, digamos, de Jesús el día de hoy es la que nos describe el libro de Apocalipsis en el capítulo número 1. Y vamos a leer una parte de ese capítulo, porque para muchas personas en el cuerpo de Cristo pareciera que Jesús es el mismo Jesús, el carácter de Jesús hoy es la apariencia de Jesús hoy, la imagen de Jesús hoy es la misma de cuando Él vino a la tierra. Recordemos que cuando Él vino a la tierra, Él vino a salvar al mundo, pero ahora Él no solo es el Salvador del mundo, sino es el juez del mundo. En Apocalipsis, capítulo número 1, dice la palabra, vamos a ver esta, dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1:
versículo 11 dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este pasaje está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 al versículo número 18. Es una representación de Jesús totalmente diferente a la que nos presentan los evangelios, porque acá en el libro de Apocalipsis el ministerio de Jesús ya está manifestándose de una manera total, de una manera completa, como el Hijo de Dios, y su deidad, y esto manifiesta su deidad. Es la evidencia de que Jesús es Dios. Y junto con Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3, con el pasaje del bautismo de Jesús, etcétera, nos da la evidencia de la Trinidad. Jesús es Dios, Jesús es la palabra de Dios encarnada, el Hijo de Dios, así que es Dios para todos los efectos. Y cuando Él habla que le será restaurada la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese, está hablando de que todo el carácter, las cualidades, los atributos del Padre los iba a recuperar total y completamente cuando Él regresara de la resurrección a sentarse a la diestra del Padre. Luego en Juan capítulo 17, versículo 6, Jesús dice: te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Y notemos algo aquí muy importante. Si el Señor, si el Padre le dio a conocer a los que si el Padre le dio a algunos de este mundo para que le conocieran, la salvación no es para todos. Esto nos lleva a la predestinación, nos lleva a la elección y nos lleva a la paternidad. Son 3 enseñanzas de la palabra de Dios que son sumamente importantes para usted y para mí. En Efesios, y para todos los que somos salvos. En Efesios, en el capítulo 1, versículo 5, la palabra de Dios dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en Efesios capítulo 1, versículo 11, la palabra también nos habla de lo mismo. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La predestinación es una doctrina difícil, yo la entiendo, es una doctrina que a veces choca con nuestras propias ideas acerca de Dios, pero si nosotros nos fundamentamos y nos basamos en la idea de que Dios nos da en su palabra, la enseñanza de la predestinación y de la elección resulta siendo una bendición para cada uno de nosotros, en el sentido de que primero que nada no sabemos quiénes son todos los predestinados, no lo podemos saber. En segundo lugar, usted y yo ya sabemos que somos predestinados por cuanto hemos creído en el Señor Jesucristo, y eso nos debería poner en una situación de agradecimiento, de alabanza y de bendición continua a nuestro Padre, porque no fuimos dejados para el infierno. En tercer lugar, significa que somos hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Hay 2 diferentes grupos de seres humanos. Uno,
los que han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que fueron hechos hijos de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los demás, los que no creen, ellos son criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Y nosotros tenemos ese privilegio, y por tener ese privilegio tenemos vida eterna. Es un motivo para estar agradecidos, para alabar y bendecir el nombre de nuestro Padre todos los días y en todo tiempo, porque antes de conocerle íbamos derecho al infierno, a un tormento eterno, y el Señor nos libró del infierno y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, y encima, como estamos predestinados, nos selló para dejar en firme esa salvación tan grande, esa redención que se obrará completa en el día de Jesucristo, en el día en el cual nosotros nos presentemos delante del Señor. Por el otro lado, ese mismo pasaje nos refiere a otro tema que es relacionado con la predestinación, y es el tema de la elección. Si fuimos predestinados es porque hubo una elección, y en una elección significa este sí, este no, y nosotros tenemos el privilegio de tener el sí de parte de Él. La elección es una derivación de la predestinación. Y en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2 la palabra nos enseña al respecto, y dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Paz, gracia y paz os sean multiplicadas. Hay dos cosas aquí que son importantes en este pasaje, y es que fuimos elegidos para dos cosas: santificación del Espíritu, que significa estar separados para Dios, separados del mundo y acercados a Dios, viviendo para Dios, no viviendo para el mundo. Usted y yo, si hemos sido salvos, nuestro estilo de vida debería ser un estilo de vida que se caracterice por manifestar en una buena medida y de manera creciente la vida de Dios a través de nosotros. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 1 versículo 26 y 27 que fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Y eso quiere decir con todas las cualidades del carácter de Dios. Por la caída, esa imagen y ese carácter se distorsionó, pero una vez que venimos al Señor Jesucristo y Él envía el Espíritu Santo a nosotros, comienza la restauración progresiva de esa imagen, de ese carácter. Por eso la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que somos llevados de gloria en gloria por el Espíritu Santo, para que el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, sea formada en nosotros. Eso es una cosa. Y la segunda, dice la palabra, para obedecer. El signo de la vida de un creyente no se da porque sea emocionalmente o mentalmente activo en el servicio de Dios, no se caracteriza porque tenga conocimiento mental o emocional de Dios, no se caracteriza porque reciba bendiciones de Dios, se caracteriza por la obediencia. Hoy pareciera ser que hemos cambiado en el cuerpo de Cristo el eje de qué es lo que identifica a un verdadero cristiano, pero a un verdadero cristiano lo identifica la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso dice acá, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. La obediencia es la marca del cristiano, y no solo lo dice en ese pasaje, también lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 1 versículos del 14 al 16. La palabra de Dios dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Notemos lo que dice acá: como hijos obedientes. Entonces somos llamados para ser hijos, pero hijos obedientes, no simplemente hijos, sino hijos
obedientes, y esos hijos obedientes, dice la palabra, que no se conforman a los deseos que antes tenían estando en la ignorancia, es decir, no viven como vive el mundo, tienen un estilo de vida diferente al del mundo. Hemos hablado en otros estudios acerca de que el cristianismo es una contracultura, es decir, una cultura opuesta a la cultura del mundo, y eso se debe manifestar en nuestra vida. Si nosotros estamos manifestando las características de la cultura del mundo, algo malo está pasando con nosotros. No estamos caminando en la obediencia y en la santificación que Cristo ya hizo por cada uno de nosotros en el momento de la salvación. Y dice también que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y eso, santo, significa consagrado, apartado, dedicado para Dios, para servirle solamente a Él. Y finalmente, otra característica de la predestinación y de la elección es que por la predestinación y la elección nosotros somos hechos hijos de Dios. Ya hablamos de Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Mateo capítulo 11, versículo 27 dice la palabra: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Y quién es el Hijo? El Hijo, recordemos que es la palabra encarnada. Entonces es en la palabra donde encontramos la revelación del Padre. Por eso Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, conocer la palabra. Conociendo la palabra conocemos a Dios, nuestro Padre, quien es, que hace, que tiene para nosotros, que demanda de nosotros, etc. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios, y no solo conocer la palabra de Dios, necesitamos vivir la palabra de Dios. El problema de muchos ahora es que conocen la palabra de Dios, pero no la viven, o que conocen una parte de la palabra de Dios, pero no la conocen totalmente. Y como no la conocen totalmente y se conforman con conocer ciertos pasajes nada más, resulta que muchas de las cosas que ahora se están mencionando, incluso desde los púlpitos relacionados con la palabra de Dios, son total y completamente contrarias o desviadas de lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas, que es la santificación, y de lo que hablamos la semana pasada ampliamente. Entonces, lo que les está diciendo prácticamente en este pasaje es que necesitamos ser obedientes. Si somos hijos de Dios, necesitamos ser obedientes. La característica de un hijo es la obediencia. Y la paternidad de Dios, déjeme decirle también que es la corona de la revelación del Padre. El Padre comienza a revelarse desde Génesis y termina revelándose en el libro de Apocalipsis. Pero la característica, el atributo, el carácter primordial, fundamental de Dios que es revelado en la palabra de Dios es el de Padre. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Lo que sucede es que en el Antiguo Testamento los israelitas rechazaron verdaderamente el ser hijos de Dios. Pero a nosotros nos ha sido dado no solo el privilegio, sino el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, el Espíritu Santo es el Espíritu de adopción que viene a morar en nosotros, y porque Él viene a morar en nosotros anhelamos al Padre. Así que ese es un privilegio enorme. Este pasaje, esta oración que dice Jesús: te he dado a conocer a los que me diste de este mundo, implican tres tremendas bendiciones: la predestinación, la elección y la adopción de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y en Juan 17, versículo 6, segunda parte, dice la palabra: ellos han obedecido tu palabra. Recordemos que el versículo completo dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ese guardado tu palabra es obediencia. Es lo que hablamos en la parte anterior de este versículo,
que la obediencia es la característica de un verdadero creyente, y la característica de un verdadero creyente es reflejar el carácter de Cristo. Y Jesús, el carácter de Cristo se manifiesta en algunos pasajes, que voy a leer solamente dos, pero se manifiestan en algunos pasajes de la Escritura que nos dan una idea de la dirección que necesitamos adoptar en nuestra vida cristiana. Dice en Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros, entonces necesitamos ir cada día más cercanos, caminando cada día más cercanos a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. De hecho, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 30, que es necesario que yo mengüe y que Él crezca, que mi voluntad mengüe y que la voluntad de Dios en mi vida crezca, se manifieste. También en Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús dice algo muy importante. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra. Notemos esto, mi comida, mi sustento, mi fuerza, mi fortaleza es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Solo cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios tenemos verdaderamente vida. Recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y seréis verdaderamente mis discípulos. Y ser un discípulo de Cristo es vivir una vida plena, vida abundante, vida próspera, una vida en bienestar, una vida en victoria. Por lo tanto, para vivir esa vida no es solamente de reclamar las promesas o de confesar las promesas, porque eso es fe mental o fe emocional. Se trata de vivir la palabra de Dios y de vivir toda la palabra de Dios conforme la vamos conociendo y de una manera progresiva. Recordemos lo que el Padre le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Le dice, si obedecen mis palabras y las ponen por obra, vendrán sobre ustedes todas estas bendiciones y les alcanzarán. Pero en el versículo 15 hace una observación en contrario. Pero si no obedecen mi palabra y no la ponen por obra, vendrán sobre ustedes todas estas maldiciones y los alcanzarán. Y el listado de maldiciones es un listado grandísimo. Así que la obediencia trae bendición a nuestras vidas. Y si bien es cierto, este es un pasaje del Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento también lo corrobora. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad el reino de Dios y su justicia, y eso significa obediencia a los principios, a las leyes de Dios, y todas las cosas te serán añadidas. No las tengo que buscar, no las tengo que, sino que me van a ser añadidas, me van a ser dadas, de la misma forma que dice Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, y también en tercera de Juan, capítulo 2, la palabra de Dios dice, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, mis amados hermanos, debemos tener muy claro y tenerlo en nuestra mente, porque hoy hay muchas tendencias que nos desvían de este proceso. De hecho, no se habla mucho de santidad, de pecado, de obediencia, del infierno, etcétera, porque eso le puede molestar a algunos, les va a molestar a aquellos que no son salvos, a aquellos que siguen viviendo en sus delitos y pecados y que son confrontados por la palabra, pero aquel que ya está viviendo en la palabra, que ya ha sido transformado, las palabras como arrepentimiento, obediencia, santidad, infierno, pecado, etcétera, esas palabras no le van a molestar en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque él ya tiene una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es contraria a todas estas cosas, por lo tanto no le van a molestar. Le molestan a aquellos que siguen viviendo en esas cosas.
Entonces, si a usted o a mí nos molesta que nos hablen de estos temas, entonces deberíamos examinar realmente nuestro corazón si estamos siendo verdaderamente obedientes a la palabra de Dios o solo lo estamos siguiendo para cumplir sus promesas. La palabra de Dios tiene dos tipos dos grupos de temas, podríamos decir. Uno es la obediencia y otras son las promesas. Tanto las promesas están ligadas a la obediencia como la obediencia está ligada a las promesas. No son separadas, no las podemos separar una de la otra. Necesitan caminar de la mano porque la palabra de Dios es solamente una y Dios no cambia. Y si Dios demanda de nosotros obediencia, la demanda ayer, hoy y mañana, todos los días de nuestra vida. Hay quienes solo escogen las promesas, solo lo que les interesa, solo lo que les gusta, solo lo que es música a sus oídos, pero rechazan todo aquello que los confronta, que los redarguye. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estén enteramente preparados para toda buena obra. Y también la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos enseña que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y penetra profundamente en nuestro interior para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, es decir, para confrontar lo que está mal y apoyar, fortalecer lo que está conforme a la palabra de Dios. Entonces, la palabra en algún momento nos tiene que confrontar. Si la palabra no me está confrontando y no me está confrontando continuamente, algo está mal en mi corazón. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Número 1. O sea, vamos a ser perfectos hasta el día que lleguemos con Jesucristo, por un lado. Por el otro lado, la palabra dice que no hay ni aún uno bueno. Todos se desviaron, cada quien quiere hacer su propia voluntad. Y esto se trata tanto de creyentes como de no creyentes. La única diferencia entre los creyentes es que hemos reconocido nuestra incapacidad para llevar vidas agradables delante del Señor por nosotros mismos y nos hemos refugiado en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo para recibir la ayuda que necesitamos para ir siendo transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo. De tal manera que lo que estos pasajes nos están enseñando es que no se trata de una obediencia selectiva, sino de una obediencia creciente y completa a toda la palabra de Dios. En Juan capítulo 17 y versículo 7, la palabra de Dios dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y aquí este tema nos lleva, junto con el 8, vamos a trabajar los dos versículos juntos. Dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Miren, esto nos habla de algo que es muy importante y una diferencia que necesitamos entender en nuestro corazón para poder vivir vidas plenas. Si no entendemos esa diferencia, difícilmente vamos a vivir vidas plenas. Y es que la palabra no solo debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras emociones. No solo debe ser un conocimiento mental o emocional, sino que necesita ser una palabra conocida en el corazón, revelada en el corazón. Notemos lo que dice Jesús. Dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahora, ese conocimiento que ellos recibieron, no lo recibieron por argumentación, no lo recibieron por razonamientos, lo recibieron por revelación. La palabra de Dios, recordemos que en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que con el corazón
se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, el asiento de la palabra necesita estar en nuestro corazón. Recordemos también que la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser interior para discernir las intenciones y los pensamientos del espíritu y del corazón. Entonces todo esto es más profundo que un conocimiento mental o un conocimiento emocional, es un conocimiento revelacional. Ahora, la palabra cuando viene a nosotros no necesariamente viene como una revelación de primero. La palabra viene oyéndola. Y dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír continuamente la palabra de Dios, de tal manera que esa fe o esa palabra que conocimos con la mente, de estarla repitiendo, de estarla meditando, de estarla escudriñando, de estarla conociendo, va a llegar un momento en que se transforme en una palabra revelada en nuestro corazón. Y cuando es una palabra revelada en nuestro corazón, que es la palabra rema, esa palabra ya está integrada en nuestro sistema y es vida automáticamente. Ahora aquí hay que tener un cuidado especial. El hecho de que la palabra la tengamos solo en la mente o emocionalmente, pero todavía no esté en el corazón, no nos exime de ninguna manera a obedecerla. Simple y sencillamente que la obediencia, en este caso, de tener la palabra en nuestra mente y en nuestras emociones sin que esté todavía en nuestro corazón, va a implicar un mayor esfuerzo de nuestra parte para obedecerla y ponerla por obra. En tanto que cuando la palabra ya está revelada en nosotros, entonces ya es algo que está integrado en nuestro ser interior y ya no tiene discusión, ya no tiene duda, ya no tiene contradicción, ya no tiene absolutamente nada. Por ejemplo, que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, eso ya no tiene discusión para nosotros. ¿Por qué? Porque es una palabra que está en nuestro corazón. Si todavía estamos discutiendo, pensando o dudando si Jesús es el Señor de nuestras vidas, probablemente entonces no hemos sido verdaderamente salvos, porque la salvación, como mucha de la palabra, es revelada, o como toda la palabra debe ser revelada, no conocida mentalmente. El problema de los fariseos es que ellos conocían mentalmente la palabra, pero no tenían la revelación de la palabra, en tanto que los discípulos sí la tenían. Cuando vemos a Jesús en Mateo capítulo 16, versículos del 16 en adelante, preguntándole a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le contesta: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo mostró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Está hablando de revelación. Lo mismo en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, cuando habla de creer con el corazón, está hablando de una revelación. Entonces todo lo que y esta revelación es por la gracia de Dios. Así la palabra de Dios dice en 2, versículo 8 al 9, dice que por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Si usted tiene falta de fe, lo que necesita es clamarle al Señor, que el Señor, pero genuinamente, que el Señor le dé una mayor fe, pero una fe que sea una fe para obedecer, no solamente una fe para recibir el cumplimiento de las promesas. Recordemos algo que es muy importante, mis hermanos: la llave que nos abre la bodega de todas las promesas de Dios, del cumplimiento de todas las promesas de Dios para nuestras vidas, es la obediencia. No es la confesión positiva, no es el creer mental o el creer emocional o saber la palabra, es la obediencia, y una obediencia que sale del corazón. Y todo lo que el Señor nos da es un regalo, es por gracia. Nada es por nuestros méritos, nada es por... de hecho, ni la fe ni la obediencia son méritos nuestros. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la obediencia es el resultado de una nueva naturaleza que el Espíritu Santo puso en nosotros, y que Él nos guía
y además esa obediencia viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Así que tanto la fe como la obediencia son regalos de la gracia de Dios que vienen a nuestra vida por fe. Cuando Jesús anduvo haciendo milagros, vemos que habían milagros que Jesús los hacía porque la gente que llevaba al que recibía el mensaje tenía fe, o la gente que intercedía por el que recibía el milagro tenía fe, o porque la gente que recibía el milagro tenía fe, o porque la gente que recibía el milagro no tenía fe en lo absoluto. Entonces no podemos establecer una norma de que los regalos de Dios son por nuestra fe. Los regalos de Dios vienen a nosotros como un regalo del Padre a través de la fe del Padre a favor de nosotros. Y si Él nos quiere usar, alguno de nosotros, para también ser el canal de esa bendición, lo va a usar, pero no es nuestro mérito. Por lo tanto, no es correcto decir, por ejemplo, que el Señor bendijo a tal persona porque yo oré o porque yo tuve fe. El Señor lo bendijo por su gracia, por medio de su fe. Me usó a mí como un colaborador de Él para ser parte de lo que Él estaba haciendo, pero mi parte no es la parte fundamental. La parte fundamental, la parte esencial es la de Él. Aunque yo no hubiera estado, el Señor de todos modos obra ese milagro porque Él ya lo había determinado así desde antes de la fundación del mundo. Por el otro lado, Juan 17:7 dice, todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y eso es válido para con Jesús, cuanto más para con nosotros. Todo lo que nosotros recibimos proviene del amor del Padre, proviene de ese amor eterno, de ese amor infinito, de ese amor que no tiene principio y que no tiene fin. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 27, dice, no puede el hombre recibir nada que no le sea dado del cielo. Y en Santiago capítulo 1, versículo 17, la palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y luego en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice la palabra, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es decir, no es una respuesta al esfuerzo, habilidad, capacidad de los que tienen riquezas, sino es una respuesta de la gracia de Dios para con estas personas. Y en Proverbios 10:22 dice la palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay dos tipos de riquezas, entonces podemos ver acá una riqueza que viene de Dios, que viene de su gracia por medio de la fe como una bendición para nosotros, y otra riqueza que viene de nuestro esfuerzo, pero esa riqueza va a añadir tristeza con ella, en tanto que la que viene del Señor, esa riqueza no va a atraer tristeza con ella, no va a añadir tristeza con ella. Y lo vemos muchas veces, hay gente que llega a ser, por su habilidad, capacidad, etcétera, llega a hacer muchas riquezas, pero en ese camino de hacer las riquezas pudo pasar trayendo a algunas gentes que le llevan ganas, que pueden querer tomar venganza, o bien esta persona sabe que hizo cosas que no eran adecuadas y su conciencia no le va a dejar en paz, no va a tener paz aunque tenga todas esas riquezas, y es porque esas riquezas no fueron añadidas por el Padre, sino fueron añadidas por ellos mismos, y eso añade tristeza con ellos. De tal manera que usted y yo, cuando recibimos una bendición del Señor y estamos claros que esa bendición viene del Padre, lo que necesitamos son varias cosas. La primera de ellas, tener contentamiento, porque la bendición del Padre es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En segundo lugar, debemos tener agradecimiento. En tercer lugar, porque somos inmerecedores de ellas. En tercer lugar,
necesitamos tener sobriedad. La palabra de Dios dice que no vivamos ostentosamente, sino sobriamente, teniendo suficiente no solo para nosotros, sino también para los que tienen necesidad. Y por el otro lado, necesitamos ejercer una buena mayordomía, es decir, una buena administración del dinero. Algunos piensan que una vez dan el diezmo, el 90% pueden hacer lo que se les da la gana. Pero una buena mayordomía implica, doy el 10% al Señor, que es la primera parte y todo lo que le corresponde a Él, y para el otro 90% busco su dirección, porque yo soy un hijo obediente y voy a obedecer lo que la palabra de Dios me diga. Y lo que Dios a través de su palabra me diga. Dios, y en esto es una prueba de fe, porque obviamente nosotros en el mundo y la gente del mundo está aferrada de alguna manera al poder del dinero. Pero Dios no está aferrado al poder del dinero. Dios quiere bendecirnos y Él no tiene límites en cuanto a lo que Él nos quiere bendecir, pero requiere de nosotros generosidad, obediencia y transformación de nuestro pensamiento para ser libres de la codicia. En 2 de Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 11, la palabra de Dios dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es claro en este pasaje que lo que el Señor nos está diciendo es que Él nos quiere bendecir abundantemente para que nosotros también abundantemente bendigamos a otros. Recordemos que nosotros somos parte de la descendencia de Abraham, de la familia de Abraham, y la palabra de Dios dada como promesa a Abraham y a toda su descendencia es que le bendeciría y sería bendición para todas las familias de la tierra, no solo en Cristo Jesús, sino en la fe, porque Abraham fue el primer justo que vivió por la fe, y la bendición que él trajo para cada uno de nosotros es precisamente la vida en la fe. Muy bien, vamos a seguir con Juan capítulo 17, versículo 8. Dice: porque las palabras que me diste les has dado, y ellos las han conocido verdaderamente. Las características de este pasaje de Juan 17 es que Jesús repite varios conceptos que son fundamentales para que nosotros los entendamos, conceptos que son necesarios para una vida bendecida, y el Señor lo repite constantemente para que por la repetición, por oír por fe la palabra de Dios y oírla y oírla y oírla, esa palabra quede sembrada en nuestros corazones. Aquí comienza diciendo lo que ya habíamos visto: les he transmitido tu mensaje. Jesús no tenía un mensaje propio, Jesús tenía el mensaje del Padre. Jesús vino a revelar al Padre. De hecho, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice que Jesús es el apóstol del Padre, y apóstol significa enviado. ¿Y enviado para qué? Para dar el mensaje del Padre. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tampoco tenemos un mensaje propio, y esto es bien importante. Todos nosotros somos llamados de alguna manera a testificar de Cristo, a testificar de la palabra de Dios, a predicar el Evangelio para discipular a otros, pero debemos tener mucho cuidado de que el mensaje que estemos entregando no sea el mensaje que nosotros quisiéramos que fuera, sino el mensaje que la palabra de Dios dice
que es el mensaje de Dios. Para esto necesitamos, no tiene que ser un conocimiento, no tenemos que llegar a tener un conocimiento super, hiper, mega experto para comenzar a compartir de la palabra de Dios, pero lo que sí debemos tener es un conocimiento experto de por lo menos lo que nosotros estamos hablándole a la gente. No se trata de repetir lo que otros dicen, porque lo que otros dicen puede estar equivocado, principalmente en estos tiempos en los que la palabra de Dios nos advierte que mucha gente se acumulará alrededor de maestros que enseñarán según sus propias concupiscencias y los perderán. Entonces necesitamos tener un mensaje que sea un mensaje total, completa y absolutamente apegado a la palabra de Dios. ¿Y cómo lograrlo? Es muy sencillo. Primero, nuestro mensaje tiene que salir de la palabra de Dios. Y la palabra dice que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto, es decir, cada cuestión que vayamos a enseñar debería tener por lo menos 3 testigos en la palabra de Dios diferentes. Y también no debería haber ni un testigo en contra, nada que contradiga lo que nosotros estamos pensando, porque si hay algo que contradice lo que estamos pensando, ese es un pasaje equilibrador para que no nos vayamos al extremo de lo que los otros versículos dicen. Es un pasaje equilibrador, número 1. Número 2, la palabra de Dios dice que los que somos guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios, es decir, tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Entonces cada mensaje debe estar considerado delante del Espíritu Santo y buscar la aprobación del Espíritu Santo y buscar y estar atento por si el Espíritu Santo nos dice algo que no está correcto en el mensaje, para que lo reconsideremos. Esta es la mejor guía que tenemos, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, y es de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de lo que necesitamos, de lo que nos diga la palabra de Dios y de lo que nos diga el Espíritu Santo, es de lo que necesitamos hablar. No tenemos un mensaje propio. Necesitamos ser totalmente fieles a aquel que nos envió. Por el otro lado, dice que ellos las recibieron, las aceptaron su palabra. La verdadera fe no es y aquí nos está diciendo, Jesús le habló a sus discípulos de cosas que les gustaban, y seguramente, por lo que yo veo, de muchísimas cosas que no les gustaban, que de muchísimas cosas que los confrontaban, que los redarguían. Pero la fe verdadera no es creer lo que nos conviene o queremos creer. La verdadera fe es obediencia a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 8 nos enseña que Abraham por la fe obedeció. Y Abraham es el justo vivirá por la fe. Al primero que le dicen el justo vivirá por la fe. Entonces el justo vivirá por la obediencia a la palabra de Dios. Luego en Juan capítulo 17, versículo 8 y tercera parte dice: han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esto, volvemos al punto que ya habíamos hablado anteriormente, es la palabra revelada. Cuando la palabra revelada, cuando la palabra ha sido revelada en nuestro corazón, esa palabra se convierte en vida. Cuando la palabra ha sido revelada en nuestro corazón, no hay discusión, no hay duda, no hay desobediencia, sino que hay certeza, convicción y obediencia a esa palabra. Efesios capítulo 1, versículo número 17, nos da una clave para que usted y yo podamos tener cada día una mayor revelación de la palabra, para caminar en una cada día. De que necesitamos mantener una búsqueda, una lectura, un estudio, un entendimiento de la palabra de Dios.